Ahí está. Podemos hoy, voy a decir la fecha, es 14 de agosto, para que queden en los videos las fechas. 14 de agosto, lunes. eh, y bueno, yo creo que teníamos que volver a hablar un poquito de la Carta 52. Yo les mandé un poquito unos Condillac. textos de Condillac. Eh, no sé si le pudieron dar una leída. ¿Qué les Sí, parece? Condillac es, a mí me gusta a veces visitar estos filósofos considerados de segunda, como por ejemplo Le Boissier, con el discurso de la servidumbre voluntaria, que hoy había que hacerlo leer en las escuelas. Y, eh, y es, Lavoisier lo escribió a los 16 años, ¿no es cierto?, en el siglo, fin del siglo XVII, XVIII, principio del XVIII, se lo publicó mucho después. Y bueno, es un texto alucinante, un texto realmente increíble. Y también el de Condillac, que es un filósofo que no se le da ninguna importancia en las historias de la filosofía, y sin embargo, este tema de la sensación y las sensaciones aparece muy presente en Freud, en Lacan. A ver, sí. la Sandra está intentando, parece, con otra compu. A ver. Eh, em, Lacan, en algunos críticos de Condillac habían dicho que estos textos, sobre todo este de las sensaciones, porque Condillac tiene otros libros sobre el origen del lenguaje, sobre los orígenes, sobre el trabajo con la lógica y todo, que yo creo que Lacan se los leyó porque lo nombra un par de veces en el gran volumen de su enseñanza en todos los seminarios, y en uno de los seminarios, como se lo había tratado, la crítica había dicho que Condillac lo que había escrito era el delirio a la manera de un delirio psicótico. Lacan le dice a su público, yo les recomiendo que lo vayan a leer, algo inusitado porque Lacan nunca da sus fuentes, es muy reacio a decir de quién toma ciertas ideas. Entonces dice, y además les dice a la gente, a los que están ahí en sus clases, además les digo, Condillac no era psicótico. Entonces, el tema de la sensación con el tema de la percepción es un tema interesantísimo por este de la estatua, la famosa estatua de Condillac. Yo no sé si a ustedes eso les sugirió alguna cosa relativa al trabajo de los teatristas. Yo en cuanto estaba leyendo el texto me acordé mucho de Cipriano porque él siempre anda con esa idea de, ¿sí me entiende? Como de buscar esas conexiones que desde una imagen va reconstruyendo, ¿cómo se llama? Como un discurso. Me gusta mucho que esa es la forma como él asume los textos, ¿no? Y leer a Condillac fue genial porque precisamente es, es encontrar ese, como ese hilo que nos hace falta desde la misma sensación. Es decir, Gustavo, tú tienes un texto que me gusta mucho que publicaste en la pandemia sobre la presencialidad en el teatro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando tú ves el teatro a través de la red de internet que cuando llegas al teatro en la sala y sientes y tú lo colocas así, incluso cuando empiezas el primer párrafo, como cuando vas a un concierto de rock y Mm. entonces la cabeza se mueve, ¿no? La vibración El de, olor de la gente y y todo. todo hace que el cuerpo se mueva, incluso no importa el tipo de música, tú terminas moviendo la cabeza, el piecito, te acomodas en la silla, te subes, ¿no? Entonces creo que también nosotros estamos colocando en el margen cuestiones que son obvias entre el discurso, por ejemplo, los sentidos marginados, ¿no? Como el caso del olfato, el paladar, como le dicen acá en Brasil, y el tacto, que es muy importante, ¿no? Mm. Porque no Sí. solamente tú percibes el olor del público, sino que también sientes la temperatura de la sala, Yeah. que es lo Por que te eso hace yo lo que confortable o decía que no.
En lo virtual hay presencialidad, porque nosotros ahora estamos presentes. Lo que yo Sí. decía que en el teatro lo que cuenta es la La proximidad, proximidad, que claro. no es el convivio de mi querido Dubati. No, por eso, Ahora, porque precisamente eso es, disculpa, Graciela, porque son esas pulsiones energéticas que hacen que nosotros nos ¿cómo es? Intercambiemos, ¿no? O sea, hay un flujo ahí constante. Disculpa, Graciela. sí, Perdón, Chela, ¿por qué ustedes creen que el olfato, el tacto y el gusto, o paladar, como dices tú, por qué fueron marginados por el imperialismo de lo audiovisual? Porque el teatro tiene que ver con lo audiovisual. sí. Y en principio me parece que hay una cuestión pulsional muy fuerte en esos tres sentidos, que la tornan a la presencia en, no solamente agradable, como se planteaba el teatro de los primeros siglos, sino que también aparece aquello que desagrada, que es justamente, está ligado. Ya. Justamente en el textito este de Condillac dice, la estatua recibe la sensación del olfato y entonces, ay, ya empieza este teléfono, me voy a sacar eso, Ajá. perdón, a ver si es este, voy a sacar el sonido. Eh, el olfato y no reconoce bien todavía, porque la estatua es como virginal, ¿no? Recién nacida, y no reconoce el origen, ¿no es cierto? La materia que produce, no puede tener idea de materia. Vemos acá que se trata de una sensación, no de una percepción, porque la Mm, percepción estaría dirigida desde el yo hacia el objeto. ¿Mm? Claro, Percibo el objeto, ¿no? claro. Fenomenología pura. Y luego dice que luego, entonces, cuando pone atención sobre eso que se siente, esa sensación, es la atención. Primero es como que la registra, como quien registra una huella en el ello o en lo que llamamos nosotros la superficie de cera. La sensación pasa, la estatua trata de retenerla o situarse en función de la atención. En el texto del tratado, Condillac le da bastante texto al tema de la atención. Es decir, presta la atención, que ya tenemos acá una especie de primer filtro, ¿no es cierto? Una especie Sí. de embrión del yo en donde quiere saber de qué se trata, pero dice que la única cosa que le produce la atención, y ahí voy a lo que la Chela decía, es a gozar o sufrir. O sufrir. Y creo que el otro día hablamos del asco, alguien la sacó el tema del asco. Entonces, estamos en el campo de lo más visceral de la carne. ¿Mm? Es decir, todavía no tenemos inconsciente, todavía no tenemos un yo, todavía, es decir, estamos atravesados por la sensación, por la invasión de un mundo exterior que comienza a contornear el cuerpo, ¿m? A contornearnos el cuerpo. En este caso, él empieza por el olfato. Tal vez eh, el problema que podemos criticarle, porque lo que hace Condillac en el tratado es va del olfato, después pasa al otro, al gusto, después a esto, y así la estatua va enriqueciendo su conciencia, porque estamos en el siglo de la conciencia, de la razón, eh, y va eh, cada vez teniendo un concepto, una construcción más interesante, más objetiva, más, pero siempre fantasmática de la realidad, fantasmática siempre de la realidad, que es un poco lo que nos dice Lacan. La realidad es una construcción fantasmática. Entonces, lo real es otra cosa. Entonces, aquí
la idea, tal vez, la crítica que le podemos hacer es cuando dice que la estatua está expuesta a las sensaciones de una en una. Tal vez no es así, ¿m? No es una en una, tal vez nos invade el olor, el gusto, el tacto, ¿no es cierto?, de otro cuerpo, de otra materia, de otro objeto. Entonces, ahora, insisto en la pregunta, ¿por qué creen que nosotros o el teatro dio imperialismo a lo audiovisual y no trabajó sobre estos tres sentidos marginados o relevantes que, eh, que son tan corporales, tan viscerales, y que, como decía José recién, o sea, comienzan a reaparecer en el happening, en los 60 comienzan a reaparecer en los performance, comienzan a aparecer, ¿no es cierto?, en los espectáculos masivos, el rock sobre todo, donde la gente también recurre a incentivar esos sentidos a través de drogas o de distintos tipos de sustancias o del alcohol. ¿No es cierto? Hay gente que se chupa no sé cuántas cosas antes de llegar al recital. O sea, cuando llega al recital ya llega todo así con todos los poros abiertos. Entonces, ahora, esta proximidad Yo es la creo, Gustavo, que... Yeah, que también puede ser por una cuestión de una construcción capitalista occidental, ¿no? A través de la imagen, como lo plantea Benjamin, ¿no? Que es a través, y cuando él dice, bueno, es que la foto genera toda una secuencia de acciones que yo puedo leer desde ahí, y es una competencia que va a tener el teatro con la foto, con el video, con el mundo de lo que está aquí enfrente de la visión. Yo lo veo más por ahí porque el teatro anteriormente era otra forma de constructo, ¿no? Era una cuestión de que la gente era para reunirse, para compartir, para vivir entre ellos, ¿sí? Incluso estaban los famosos trabajos sobre los corrales españoles cuando fueron traídos yeah, aquí a América y todo, ¿sí? Pero luego, cuando aparece a finales del siglo XIX, todo aquel conflicto de la cuestión de la imagen, después de la secuencia, y el capitalismo empieza a vender la imagen, que la película es la que funciona, y el cine, y entonces el teatro se convirtió en el cine italiano por excelencia, el teatro italiano por excelencia, y quedamos nosotros relegados como que nos quitan esa parte ritual del teatro, de la existencia yeah. del teatro, y simplemente nos vamos a ir a ver y a escuchar porque Yeah. sería una aberración que el actor atraviesa el escenario para venir a darle la mano al que está en la primera página, en la primera fila, ¿no? Él dice, ay, rompió la cuarta pared. O sea, es una cuestión de existencia, es una arte viva que está ahí, el Yeah. actor está respirando, el actor La está... ruptura de la cuarta pared, como vos decís, ya es un intento, ¿no? Es una cuestión, sí, pero yo creo que Gustavo tiene un contexto mucho más profundo dentro de esa visión capitalista que nos vendieron nosotros desde Occidente. Ya, Es decir, te sientas y te callas y mira lo que yo voy a contar. exactamente. Yo siempre he insistido en que la teatralidad que yo llamo teatralidad del teatro, que no es la del ritual, que no es la de la fiesta, la teatralidad del teatro, en las 6 estructuras de teatralidad que yo en mi tesis traté de balbucear, la teatralidad del teatro es de la estructura, se funda, como vos decís, no en el siglo XIX, se funda con el Renacimiento. Yo cuando fui a Europa me fui a ver los teatros, sobre todo en el que no me dejaron sacar fotos, que es el teatro del Palacio de Versalles. Porque en el Palacio de Versalles, ¿no es cierto?, es exactamente la estructura del ojo, el palco, el Colón reproduce eso perfectamente, el palco oficial está a la altura del escenario, la platea está sumergida y luego están los distintos niveles y los distintos niveles, porque como es oval, yo siempre decía, el capitalismo te dice, tanto pagas, tanto ves. En el Colón, si vas muy cerca del escenario, a un costado y arriba, no ves más que el proscenio. Entonces, la idea es que lo que vos planteás es que ahí se funda o comienza el capitalismo con su lógica perversa, ¿no es cierto? Y yo en varios trabajos traté de decir
que a mí siempre me sorprendió por qué Michel Foucault, que estudió las escuelas, las prisiones, los hospitales, como, y lo dice él en unos trabajos, como prisiones atenuadas, frase que toma de Fourier, ¿no es cierto? El teatro se creó como una prisión atenuada, que Sí, era una especie de cápsula que Claro, reproducía lo exterior, y creo que ahí tenemos la relación entre la teatralidad del teatro y el realismo, ¿no es cierto? Que sí va con, el sí, realismo va a explotar con toda su potencia a fines del siglo XIX, ¿no? Entonces, el realismo y la estructura perversa, esta de que hay una mirada, y aparte se reproduce el estadio del espejo lacaniano, ¿no es cierto? Pero el rey es el que tiene la visión total del total. escenario, la perspectiva lineal se organiza desde el ojo del rey, y donde te vayas, si te desplazas, está completamente deformado, ¿no? Bueno, tienes la ventaja de la posibilidad de una anamorfosis, pero nunca ocurre. Y, pero bueno, creo que esto de que vos decís, siéntate ahí, quédate quieto, consume lo que yo te presento desde el escenario, que además también está manipulado, ¿no es cierto? Y claro. entonces, y ya yo me sorprendía cuando iba a Argentina, me decía, y por favor apaguen los celulares, no coman caramelos durante la función, porque el sonido molesta y qué sé yo cuánto. Y digo, Dios mío, no comer, no. Y aparte, se instala la lógica perversa del exhibicionismo y del voyerismo, ¿no? Voyerismo para el público, exhibicionismo para el actor. El voyerismo supone que estás a oscuras y que, como digo yo, podés mirar lo que quieras en el escenario y nadie te juzga. Por eso yo en ese espectáculo donde a oscuras total le di linternas al público, al rato el público se dio cuenta que se estaba delatando con el foco de la linterna en aquello que estaba enfocando. Y aquello que estaba enfocando podría ser una teta, un culo, una bragueta, no sé. Entonces la gente ahí empezó a entrar como una especie de pánico, ¿no? Acá no estoy a oscuras como en el teatro, donde el conflicto puede estar allá en el ala derecha del escenario, pero hay un actor o una actriz que me gusta que quedó ahí relegada a la izquierda, y entonces yo estoy mirando y nadie dice nada, nadie sabe. Pero con una linterna te jodiste, porque la linterna es la visión, que además producía el encandilamiento mutuo del público. El público de pronto pasaba por los ojos de los otros y se quedaban enseguecidos. Pero bueno, esta estructura perversa es muy importante y que creo que nos vuelve a poner en el plano de pensar por qué han sido relegados estos otros tres sentidos, que en general son más, tienen más participación en los rituales religiosos, en Sí, experiencias antropológicas. No Ujú. hablo de teatro antropológico porque ahí es otra historia. Ahí tienes otro Entonces, personaje que, ¿cómo? ahí tienes otro personaje que habla mucho de teatro antropológico, ¿no? Y Digo, tiene más de en- 30 años diciendo lo mismo. digo, entonces, y le llevó a los teatristas latinoamericanos como 20 años desilusionarse un poco de todo eso. Les vendieron la mandarina. Pero bueno, la cuestión es que todavía hay gente que en México hace esas experiencias de teatro antropológico. Encima lo han usado a Grotowski en eso, ¿no? Entonces eso es lo que a mí más me preocupó en mi libro. Sacar a Grotowski de ese circuito. Claro, nadie lo va a leer a mi libro porque es un badoque. Entre paréntesis, recibieron el libro. no todavía. Piano ya lo recibió. Y mira, no vino hoy, seguramente quedó, lo maté con el libro. Sí, sí. Porque me dijo, lo estoy Quedó en el mundo leyendo de y los estoy muy sentidos. entusiasmado. Y yo dije, mira que es un vagón, que hay que sobrevivir a ese libro. Entonces, así que mira, hoy no vino, se ve que no sobrevivió. Bueno, la cuestión es que, ¿por qué en los rituales creen ustedes que hay más acceso a estos tres: olfato, gusto, tacto? Porque me parecía que los rituales sí buscan exacerbar ese pasaje a lo que ellos llaman otro lugar. Y,
y que acá en la dimensión del inconsciente, el director no sé si sabría manejar esa situación de que alguien entre en un espacio psíquico X, de psicosis, de lo que fuera. Ya. Bien, ese es un argumento interesante. O sea, el teatro como un espacio psíquico en el que la emergencia de olor, de gusto o de contacto, de tacto, de contacto físico, ¿no es cierto?, podría ser inmanejable. Eso es muy difícil de manejar. También había asociado a esto de la mirada como hegemonía a la época del Renacimiento y algo de los religiosos, como esto de esta lucha contra todo lo que se nombraba pagano, donde sí se incluían los sentidos en las ceremonias paganas, que tenía que ver con el consumo de sustancias o preparados de olores y contactos con los cuerpos y la participación de todo. Pintarse los cuerpos, el uso del sonido, ¿no? Pero un sonido que no es Claro, y música. como la ceremonia religiosa católica, apostólica, romana, tiene mucho que ver con esto de la imagen, de la hegemonía de la imagen. Se plantea el rey pasa a ser el papa, imagen y semejanza de Dios, es el representante de Dios en la tierra. La alianza entre capitalismo y cristianismo es esta teatralización del ritual. Claro. Está teatralizado. Porque el capitalismo es la modernización de este cristianismo, me parece. Es como que hacia dónde va en el tiempo. Claro. Muy bien. Gustavo, sabes que ahí, no sé, ese texto que tú enviaste, aparte, es como una reflexión tuya que haces ahí. ¿Dónde? Tú enviaste dos archivos, ¿sí? Uno donde habla sobre Condillac y otro tiene como un análisis corto así de 3 páginas. Sí, no, mira, vos sabés que ese texto corto que dice que es como una especie de fragmento del tratado, eso no sé de dónde lo bajé. ¿Sabes Lo por tengo qué? desde hace mucho bajado y por eso se los mandé, porque era cortito y más o menos daba una idea. Y después Pues les yo mandé estuve el revisando. otro, que es como un índice razonado del libro de Condillac. Sí. La ¿Por qué? guía, Porque ¿no? ahí es donde viene lo que te voy a comentar. A ver qué opinan ustedes. Sabe que ahí, precisamente, yo después estuve investigando más sobre el libro de Condillac, y ahí revisé la parte esa donde él habla del olfato y todo eso, ¿no? Pero hay una parte donde dice muy importante que está dividido en 2 partes, ¿no? Que los placeres y los dolores están divididos en 2 partes. Una, lo sensible, y la otra, lo intelectual. Lo sensible se refiere al cuerpo, lo intelectual se refiere específicamente a la memoria. Más, cuando tú revisas ¿cómo se llama? Esos sentidos que nosotros estamos hablando acá, que no son tan comunes como el tacto, el gusto y el olfato, estamos hablando específicamente de esa construcción corporal, del cuerpo activo que está tomando posición. Entonces, ¿cómo tú limitas un cuerpo? Le cortas los sentidos, ¿ves? Corta el sentido y ahí es donde va a aparecer simplemente el objeto como visión, el sujeto como prisionero que solamente puede ver, está prohibido tocarse, gustarse y olerse. Ahí voy. Lo del resto pueden hacerlo. Ahí yo pensaba justamente anoche que estaba pensando en nuestra reunión, creo que estás apuntando a algo muy importante. Antes que me olvide, lo que nunca pierde Condillac a lo largo del tratado es esto que tampoco va a perder de vista Freud. En todo momento Freud siempre, nunca pierde de vista el principio del placer. La base de todo es placer-displacer. Esa es la base de toda la economía, de Condillac, de Lacan, de Freud. Entonces, ahora, lo que vos decís es, y un poco por esto que Sandra planteaba, como la espectacularización del ritual y de las imágenes ritualísticas, como, bueno, la manipulación teatralizada de los rituales. Los sacrificios que en ciertos rituales son muy, ¿cómo podría decir?, materiales,
en la cosmovisión de las grandes religiones son sacrificios ya abstractizados, para decirlo de alguna manera, se los hace abstractos, ¿no es cierto? La hostia es el cuerpo, el vino es la sangre es el vino, estamos con esta abstracción, pero en ceremonias rituales efectivas la gente chupa y come. Entonces, pero vos planteaste algo, José, que yo anoche me quedé pensando y no pude seguir. Eh, Justamente porque terminé de ver una película súper morbosa, estupenda, pero súper morbosa, una serie, que ahora les voy a contar un poquito, pero que es el tema de no, no puede haber dominio, como Chela marcó al principio, no puede haber dominio o dominación pública del olfato, del gusto y del contacto dérmico. Sí, lo audiovisual Claro, se puede permite el manipular. control público. Sí. Claro. La ley, al que vos Ah, dijiste al principio, prohibido esto, permitido aquello. Sí, hay ley, pero los otros sentidos se nos manejan en los lugares que tienen que ver con lo que Lacan llamaría la langue, ¿no es cierto? Con experiencias muy singulares del sujeto. De pronto, si yo hago una obra de teatro donde empiezo a poner inciensos con olor, qué sé yo, a manzana, de pronto hay alguien que el olor a manzana le produce asco. Mm. Entonces, ahí volvemos a lo que planteó la Chela al principio, ¿cómo controlamos eso? Yo me acuerdo que en las fiestas de Navidad teníamos una tía que le gustaba hacer los chascos, ¿sabes lo que son los chascos, no? Estas cosas que se compraban para calentar el asiento, para poner abajo el plato, eran como bromas pesadas. Y entre las bromas pesadas estaban las que también las usábamos en el colegio para salvarnos de una clase, de las bombitas de olor, con un olor asqueroso, a podrido, que tenían que sacar a todos los estudiantes del salón. Entonces, hace un tiempo vi una película que está hecha sobre un libro de un famoso criminal francés que mataba. Uy, la Sandra se quedó fuera, se le salió que mataba mujeres para sacarles con la piel su aroma y con Ah, eso el fabricaba perfume. perfumes. el perfume. El perfume. Perfume. Los alemanes hicieron en el 2018, que ahora la subió Netflix, se llama Parfum, hicieron una adaptación al tiempo contemporáneo, un thriller nuevo, basado en esta cosa francesa, este libro del francés que cuenta este caso. Los franceses le hicieron un dolor de cabeza a los alemanes porque no les querían dar los derechos, pero no sé cómo los consiguieron. Ahora, esta versión alemana sobre los olores es de una, no digo perversión porque no hay perversión, hay morbosidad, es terrible. Ahora, está cinematográficamente tan bien hecha que no pude dejar de mirarla, pero realmente me repugnaba y con el mouse yo adelantaba un poquito porque había escenas que no me las bancaba. Entonces, pero la cuestión del olor está tan increíblemente trabajada en la película. Y yo pensaba, claro, por más que yo haga un espectáculo con olor a rosas, nada me asegura que no va a haber alguien, aunque eso le produzca un asco. Y el asco, que creo que Cipriano preguntó la clase pasada, el asco es cuando se rompe el cuerpo imaginario simbólico y emerge lo real de la carne. El asco aparece ahí. No puedo velar la irrupción de algo real, del organismo, ¿no? Porque tenemos el organismo, pero no es lo que llamamos cuerpo en psicoanálisis. Entonces, el cuerpo que está armado desde el otro, como acá en Condillac, desde el otro, se va armando un cuerpo imaginario, simbólico, que va dejando un resto que
que no puede ser significantizado y que queda como real. Entonces, el cuerpo es lo que anuda los tres nudos, imaginario, simbólico, real. En el medio de los tres anillos está el objeto A. El objeto A es particular, singular de cada persona. Sí. Entonces, ahora, ¿cuándo aparece el asco? Cuando el velo fantasmático se desenmarca, todo fantasma tiene que tener un marco. El marco de la escena, ¿no es cierto? Que es el marco del proscenio. Todo fantasma tiene que tener un marco. Fíjense que en performance, en instalaciones, o en la mezcla de todas estas cosas, o los happenings, se desenmarca el fantasma. Y ahí hay riesgos muy grandes cuando se desenmarca el fantasma. Porque entonces aparece la carne, que sería esta presencia del organismo no velado. Cuando aparece, por ejemplo, hay estudiantes que quieren ser, chicos que quieren ser médicos, van a una la primera clase en donde el profesor corta un cuerpo de algún muertito y el tipo se desmaya, porque no puede soportar la emergencia de esto real, que por supuesto tiene que ver con la cosa, con Das Ding, con la muerte. Entonces, aquí, por eso digo que el teatro como lo conocemos en Occidente, por ahí este imperialismo audiovisual que viene desde los griegos, por la misma denominación de teatro, ¿no es cierto? Es una forma ya muy avanzada, muy política, de, de controlar públicamente los posibles efectos transgresivos del olfato, el gusto y el tacto. Entonces, eso me parece... Ahora, Por eso es que lo que plantea Graciela, ¿no? Que ella dice sobre los rituales de ese te llevo para el otro, es simplemente una excusa para crear un sistema de conexiones entre los que están participando dentro del ritual, que eso precisamente es lo que el teatro se divorció desde hace mucho tiempo, ¿no? Esas pulsiones de las cuales todos estamos conectados unos con otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ritual, por ejemplo, a mí me parece te lo voy a decir así, suena así medio feo, ¿no? Me parece una tontera así que digamos, es que nosotros hacemos teatro etnoantropológico y lo presentamos aquí, tomamos aquí a unos indígenas y ahora lo vamos a presentar aquí para ustedes. O sea, a mí me parece una estupidez eso, porque el ritual acontece en espacio-tiempo, bien, no es traerlo y puedes tener una referencia, un punto de referencia, pero no la reproducción exacta no se da. Sí, ahí yo estaba leyendo en estos días a Paolo Fabri, él tiene un texto muy lindo sobre ¿cómo se llama? La semética sincrética y dice que es la artificación de los cuerpos, es traer cosas de otros espacios para querer colocarlos dentro del teatro y resultan ridículos en realidad, totalmente ridículos. Que si las danzas de Mali, que si las danzas en la capoeira que la quieren meter obligatoriamente dentro de las horas de teatro para que sea más plurimultietni, más multicultural, no sé, todas esas categorías que le pone Eugenio Bárbaro. Y es todo ese estudio, es decir, si hay marcas, tiene que haber marcas culturales que aparecen dentro del sistema corporal en la puesta en escena y los que participamos de esa puesta en escena comulgamos de algunas cosas. Pero al hacer la reproducción del ritual, o sea, ahí ya estamos hablando de otro sistema totalmente diferente, de sistemas corporales armados de otra forma, ¿sí? Y ahí tienes toda una simbolización, por eso es importante ver a mí me encanta ver los performers porque ellos crean esos velos, esos cortan esos hilos y a veces se apropian de ese sistema de claro, artificación. canibalizan todo eso. Que no es que los estoy justificando, ¿no? Pero es que también es curioso como una voz que dice, bueno, yo me salgo del teatro, de la estructura que ustedes tanto hablan, y voy a buscar otra forma de que mi cuerpo va a crear otro significante, ¿no? Y eso es importante, Gustavo, porque ahí precisamente es donde entra este sistema de lo que estamos tratando de hablar hoy,
de cómo fue que Freud entendió cómo es que se mueve esa memoria, cómo es que ese cuerpo empieza a sufrir o empieza a intentar buscar de dónde viene. La pizarra aparece otra vez todo ese sistema cultural, Ya, solo que yo no lo voy a llegar y lo voy a montar en el escenario porque, oye, sería muy ridículo traer una cuestión como dice, ay, vamos a hacer una obra de corte histórico, entonces, no, esperen, no sean, ¿cómo dice usted los argentinos? No sean boludos, porque aquí la historia es otra cosa ya. y quien la cuenta es otra cosa. Entonces, es una cuestión de que también es entender los contextos donde se mueven las obras, donde se mueve el actor y donde se mueve el público, donde Ya. se mueve el público. Bueno, pero cuando ahí viene algo, dos cosas, en lo que vos decís. Cuando vos haces una traslación, canibalizás una ceremonia indígena y la llevas a un teatro occidental dentro del formato, incluso si haces variaciones donde el público ya también tiene su pizarra mágica occidentalizada. Claro. Yo, por ejemplo, como creo que les dije en una de las reuniones, en mis espectáculos no hay tarimas, no hay escenario, no hay sillas, el público entra y se queda como perdido en canchebochas, diríamos en Buenos Ya, Aires, ¿no? Entonces, porque de pronto se le rompe el código, no tiene código. En el teatro sabe que compró una entrada, que está en la fila 5, que ya sabe que hay una silla que lo espera, con un número que va a estar cerca o lejos del escenario, que le van a apagar la luz, que bla, 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 bla. Entonces, que no va a aparecer nada por detrás, la espalda no tiene ojos, lo cual también es un tema de la teatralidad del teatro que lo hace peligrosísimo, el hecho que no tengamos ojos en la espalda. Entonces, la cuestión es que esta canibalización, esta traslación sincrética, como vos decís de una semiótica sincrética, que también ocurrió con los sincretismos que los españoles hicieron de las religiones latinoamericanas, ¿no? Las indígenas, que, qué sé yo, tal diosa azteca terminó siendo la Virgen María o la Virgencita de Guadalupe. Entonces, pero yo me parece también que hay por un lado, este peso de la memoria intelectual que no permite al público entrar en una dialéctica con algo diferente, sea exportado o importado, no sé, auténtico o no auténtico. Eso por un lado. Por el otro lado, el ritual en sí, el ritual en las comunidades que practican rituales, ¿no es cierto?, tiene funciones que son funciones en general relacionadas con lo divino, con lo desconocido, y además el ritual es el encargado de generar lazos eróticos o consolidar los lazos eróticos de la comunidad. Entonces, esto es algo que el teatro ha tratado de hacer abstracto, intelectualizar, para decirlo con esta oposición de lo intelectual y lo pulsional, ¿no? ajá, Y entonces creo que yo el otro día me puse a escribir porque estuve en una charla de una psicoanalista de Buenos Aires invitada por Malena Elmiger en su seminario de este año sobre el duelo como en vez de la locura. Y ella me disparó unas ideas porque ella habló de cosas muy relacionadas con lo que estamos trabajando nosotros, de la cicatriz. Tomó el tema de la cicatriz, el duelo como una cicatriz. Los rituales tienen que ver siempre con algo que se ha perdido. Y hacemos el ritual para velar esa pérdida, para elaborarla. Elaboración del duelo, dice Freud. Trabajo del duelo. Y ella habló de la cicatriz y tomó no sé qué autor que dice que de pronto cuando alguien pierde algo,
un objeto, un anillo, un amante, la patria, la lengua, no sé, cuando alguien pierde algo, su primera reacción frente a la pérdida, todo esto vino también a propósito, obviamente, de las desapariciones forzadas y de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, estas pérdidas que no han sido dueladas, de pronto la primera reacción de un sujeto frente a esa pérdida, como la ve Freud en Duelo y Melancolía, es eh, esta libido que estaba puesta en ese objeto, ¿no es cierto? Mi cariño estaba invistiendo el anillo, la patria, el amante, la lengua, lo que sea. Al desaparecer el objeto vuelve hacia el yo. El yo no sabe qué hacer con tanta energía libidina. Y está metido en él, no puede salir de él, porque está algo que ahora le falta. Entonces, todo el trabajo del duelo va a consistir salir de esta sensación primera de lo insuperable. Se muere alguien, ay, yo no voy a poder superar la pérdida. Pero en el duelo normal sí se supera, porque la libido, Freud dice más o menos en 2 años, ya el yo está en capacidad de investir otro objeto amado. Si eso no ocurre, tenemos 2 salidas posibles, la melancolía y la manía. La manía es la cosa más loca. Ah, no, la muerte de mi papá no me afectó demasiado, hay que seguir adelante, yo me ocupo de lo mío, bla, 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 bla. Bueno, qué sé yo, a los 5 años se tira desde el 5º piso. Y luego tenemos la melancolía, que ya es muy difícil de cambiar, que es lo que más le importa a Freud, y que es el estado, yo escribí un texto también de eso, que se publicó en Perú, es el estado que produce el neoliberalismo, la melancolización. Un estado donde el sujeto, como dice Freud, en el duelo normal el sujeto sabe lo que perdió. En la melancolía el sujeto sabe que perdió, pero no sabe qué. Entonces no sabe qué perdió. Y en realidad lo que se perdió es a sí mismo. Entonces, ahora, la idea de un análisis, ¿cuál sería lo que un análisis debería procurar, un psicoanálisis, ¿no es cierto? Es pasar de lo insuperable a lo irremediable. La muerte de alguien es irremediable, es decir, aceptar el agujero del vacío, de la pérdida, de la falta, lo que en psicoanálisis llamamos la castración. La castración es irremediable. Y a mí me encantó y me puse a escribir un texto sobre lo insuperable con una mirada así un poco irresponsable todavía porque no tengo las obras. La cantidad de obras que se escribieron por la pandemia o en Argentina por los desaparecidos, ¿cómo se llama el teatro por la identidad? El de hijos, etc. Todos esos teatros yo creo que se han quedado en lo insuperable. No se ha podido hacer el duelo porque el estado de melancolización hace que el sujeto no logre saber bien lo que perdió en esa pérdida. Yo recuerdo la entrevista con Ricardo Bartiz, que en un momento, que habla como yo, como una máquina, en un momento se para y me dice, lo que pasa es que yo tengo como un freno. Yo siento, y ahí viene algo fascinante, que está en todo este teatro del duelo, que es, dice Bartiz, el dolor de la complicidad del sobreviviente. Mis compañeros desaparecieron, pero a mí me quedó el dolor del sobreviviente.
como que yo no hice lo suficiente para impedir esa pérdida. Y a mí eso me quedó marcado, ¿no? Entonces, porque justamente lo que me estaba diciendo es un estado de melancolización muy difícil de superar. Pero ¿cuál es la manera de superarlo? Asumir que uno no es un salvador, uno no es todopoderoso, que uno está castrado, que no se podía hacer tal cosa. Entonces, lo irremediable. Creo que tengo que explorar un poco porque lo escribí así a las apuradas y ahí lo dejé. Pero digo, bueno, ¿cómo se dará eso entonces con estos teatros de la pandemia? Me gustaría explorar un poquito a ver cómo se vivió, porque también, Chela, vos ustedes hicieron este espectáculo sobre la pandemia. Sí, sí, sí. Pero además me estaba acordando que una vez estuve en Buenos Aires y fuimos a ver una obra de unas chicas que que habían sido desaparecidas, que habían vivido en en una instancia de desaparición, de estar en las manos de cautivas. No sé si lo recuerdas, No, ¿no? no, no me acuerdo. Eso hace mucho, ¿no? Porque, sí, ¿No sí, te sí, acordás sí. de quién era la obra, nada? No, no me acuerdo porque a mí me pasó de ponerme a llorar, a llorar, a llorar con la culpa del sobreviviente. Bien. Claro, eso es muy fuerte. Es una agenda abierta porque sigue estando y entonces creo que marca aquí cosas que yo recuerdo cuando estrenamos el Brindis bajo el reloj en plena dictadura en Tucumán, eh, empezaron las reacciones del público. Y me acuerdo que 3 veces tuvimos que llamar a ambulancia porque Mm. la gente quería hablar al final de la obra, porque la obra no tenía un final, porque nosotros no podíamos ofrecer un final. Hoy ya tiene esa obra como 2 o 3 tesis doctorales. Fue la primera obra en la Argentina que puso un desaparecido en escena y a una madre de Plaza de Mayo en escena. Entonces, eh, la gente empezó a quedarse. Terminaba la obra y la gente no se iba. Entonces, con Carlos Alsina dijimos, bueno, la gente querrá hablar. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer debate. Al final de la obra vamos a sentarnos, a decirles si quieren hacer preguntas, pero yo le dije a todo el elenco, ustedes no me responden ninguna pregunta. La gente pregunta, ¿qué quisieron decir con tal cosa? Pónganse en situación analítica. Le dicen a la gente, ¿y usted qué le parece que dice? No responda. O sea, dejen que el público diga qué es lo que vio o lo que oyó. Bueno, empezaban unos debates que duraban más que la obra. Y había gente que se desmayó porque era el primer lugar en el que se podía hablar. Se habían cerrado todos los teatros de la ciudad de Tucumán, se habían cancelado todos los grupos independientes, etcétera. Solo estaba el Teatro del Estado, la Comedia de Tucumán, que hacía Mi Bella Dama, ¿cómo se llamaba? Cyrano de Bergerac, el de la comedia musical está sobre el Quijote, que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, el Entonces, Quijote trabajaba mi primo, Carlos Mario entonces Ángel. eran todas estas obras con una inversión impresionante, pero de entretenimiento que no tenían nada que ver con la realidad. Y nosotros salimos y estábamos en ese hotel, que era en ese momento el hotel más lujosito de la ciudad, hoy no, pero en ese momento lo era, en pleno corazón de Tucumán, y la gente comenzó a venir y empezó a hablar. Y a mí, yo perdí un hermano, yo perdí a mi tío, yo perdí a mi esposa, yo perdí a mi hijo, y la gente entraba en una crisis
que era terrible soportar todo eso. Sí. Entonces, pero creo que ahí es porque entró algo que justamente fue la proximidad. Yo creo que ahí funcionó la proximidad, porque bastaba que alguien, como vos decías, que te pusiste a llorar, bastaba que alguien se pusiera a llorar para que varias personas se animaran a llorar, se alargaran el cuerpo a llorar. Entonces, y eso era, o alguien empezaba a llorar y alguien lo tocaba y lo abrazaba, ¿no? Entonces, eran situaciones donde había que contenerlas por el tacto, no sé, por el olfato, vaya a saber. Entonces creo que esto, y volvemos al tema inicial, que lo que decías vos, Chela, la peligrosidad de estos sentidos en el teatro, ¿no? Sí, sí. Ahora con el tema de la pandemia, en nuestra obra no ocurrió, hubo un cierto mayor distanciamiento. ¿Por qué? Porque cada uno de los actores tomó un... Yo hablé de una escena de infancia, de un paseo al mercado, y ahí puse el acento en los olores, en los colores, todo lo que implicaba llegar hasta el mercado. Entonces ahí un poco que la gente se fascina, pero después de eso, ahí está la figura fuerte de un tío gay, que en ese entonces era prohibido de decirlo, y bueno, a nadie le parece raro ni nada, pero al final no habla. Hay cosas de las que no hablan. Un compañero actúa una masturbación y el otro habla de todos los desaparecidos de las mujeres. Se siente así una especie de emoción, pero a mí no me preguntan cómo una mujer se levanta de la silla y empieza a bailar. Claro, Tampoco. claro. Yo hace unos años, en el año 2000, no sé por qué, nunca supe por qué, del famoso Dartmouth College de New Hampshire, me mandan un email y me dicen si yo quiero asistir a la conferencia que se iba a hacer de Latinos 2000. Era una conferencia donde se iba a discutir el tema de lo latino y la política latina en Estados Unidos. Y me decían si yo podía llevar un espectáculo. Y no sé cómo llegaron a mí, la verdad que no sé. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer aquí? Y decidí buscar en la biblioteca una antología de poesía de latinas y de chicanos. Y como hice lo mismo que hice con Chekhov, me puse a leerlas, había poemas en español, poemas en inglés, y yo subrayaba los versos que a mí me tocaban. Y ahí estamos como una especie de relación casi táctil con la escritura, ¿no? Algo que me tocaba. Y entonces con esos poemas, en inglés y en español, solo había uno de un hombre, todos los demás eran textos de mujeres, escritos por mujeres. Era una antología de a lo largo de varios años, se había hecho una antología muy interesante, y con eso armé un espectáculo cuyo guión está escrito a 4 columnas, y se llama Borders, Rally Ah, of sí me acuerdo, Redemption, sí me acuerdo. Rally de la Redención. Y lo hice con 4 estudiantes, 3 mujeres y un varón. Una de ellas era negra, 2 latinas y el muchacho era búlgaro. Con ese espectáculo también fuimos a Hungría después. ¿Y qué pasó? En New Hampshire y en el Dartmouth College la población latina de los estudiantes, sobre todo, era mayormente caribeña. No mexicana, no centroamericana, sino caribe.
Y el espectáculo nuestro era una especie de instalación, eh, happening, todo mezclado, porque los chicos eran como 4 jefes de ceremonia y se trataban varios temas. El tema de la mujer, de lo femenino, del machismo, el tema de esto, el tema de lo otro, qué sé yo. Y uno de los temas también era el famoso tema de las huelgas de los trabajadores californianos, mexicanos, ilegales, que habían apoyado a César Chávez, el famoso huelga del boicot de las uvas. Nuestro show se iba armando como por eso se llama rally, porque con los conos esos que pone la policía para parar el tránsito, dirigir el tránsito, nosotros los chicos, a medida que las escenas se iban, eran poemas que se decían, se iban poniendo conos, que a su vez se iban atando con las cintas amarillas, porque yo tengo como una obsesión con las cintas amarillas de esas de caution, de cuidado que pone la policía cuando hay un crimen o un accidente. Entonces iban armando como todo un paseo, todo un laberinto, y el espectáculo se cortaba 3 veces. Cuando terminaba toda la sección, por ejemplo, del machismo, los chicos pasaban entre el público bandejas, porque no había escenario ni nada, la gente estaba sentada ritualmente en un círculo, se sentaban ahí porque querían. Pasaban los chicos con unas bandejas que, por ejemplo, tenía todas cosas de maquillajes. Entonces algunos hombres agarraban lápiz labial y con muchas así cosas se pintaban, o la novia que estaba ahí los pintaba, perfumes, cosas para el esmalte de las uñas, eran todas cosas femeninas. En la segunda, la verdad que no me acuerdo qué se pasaba en la segunda bandeja, pero en la tercera bandeja se convidaban uvas. Cuando llegamos a Dartmouth College, porque se estrenó en Dartmouth College, la gente se morfó todas las uvas. No solo se morfó, sino que como yo usaba toda música popular, de Celina, de cumbia, de todo eso, la gente de a poco se fue tan entusiasmando que copó toda la pista en la que estábamos, porque era como una pista, y nadie aplaudió, nosotros desaparecimos, porque la gente se puso a bailar como loca. Y ahí seguimos. Cuando lo hicimos de vuelta en Whittier College con una población mexicana, nadie aplaudió, nadie bailó, nadie comió ni una uva. Fue un ritual religioso muy serio, muy fúnebre, y la gente se retiró en silencio. Y yo siempre me quedé pensando, ¿qué había pasado ahí? Cuando fuimos a Hungría pasó algo completamente diferente. Yo había pedido, porque el espectáculo era muy complicado tecnológicamente, yo había pedido 3 pantallas grandes, 2 televisores y no sé cuánto. Me dijeron que me iban a dar todo eso, y aparte pedí 4 o 5 días previos para los ensayos, para acostumbrarnos al lugar, porque era muy complicado armar. Porque al final del show le entregábamos a la gente tijeras, la gente iba caminando por los laberintos y iba cortando las tijeras, las cintas, como cuando se inaugura algo, qué sé yo. Cuando llegamos a Hungría, no me podían dar el salón, me lo dieron 2 horas antes, no hubo pantallas, había un solo televisor. Yo le dije a los chicos, cancelamos. Los chicos, no, vos no cancelemos, vinimos hasta acá, desde California. Le digo, chicos, no podemos hacer esto, nos habían dado una mesa con un televisor. ¿No? Ok, le digo, miren chicos, ustedes pongan todo de ustedes y, y a lo que salga, como decía Unamuno. Entonces, miren chicos, la gente que estaba no entendía ni el inglés ni el español. Mucha gente que estaba ahí. Nos vieron un saloncito, la gente, y cuando faltaban 5 minutos para terminar el show, entra una argentina, que no podía ser más que argentina por hija de puta, y dice, por favor, prendan las luces. Y yo digo, ¿qué pasó? Y dice, por favor, te deja cortar, no te imaginas lo que pasó.
Digo, a ver, la gente estaba tan metida en el coso, pero los chicos tan metidos en su trabajo, y yo corté porque no sabía lo que pasaba, prendí luz, y era que a ella se le había perdido la billetera. Mira, cuando nos cruzamos con Lola en Budapest con esta vieja, bajamos unas escaleras porque le íbamos a pegar. Y ella se escapó. Después le mandé, porque era profesora en San Diego, y le mandé una carta fatal. Pero miren ustedes lo que pasó. Bueno, cuando hice así, la mandé a la mierda. Le digo a los chicos, terminen. Faltaban 5 minutos. Termina el show. La reacción de la gente. Los llantos. Los abrazos. Gente que no hablaba español ni inglés, porque eran todos húngaros, eran gente de otros idiomas, porque era un congreso internacional, así que hay gente de todas partes, de poesía hispanoamericana, no sé qué. Y yo me quedé pensando, dimos el show en las condiciones más inmundas, precarias, no era el show original y sin embargo fue el que más tocó, el que atravesó el filtro de la lengua. No sé qué pasó, la verdad que no sé qué pasó, pero fue algo, nos abrazaban, se acercaban, nos tocaban, nos regalaban cositas, la verdad que una cosa impresionante. La verdad es que esas cosas que siempre me pusieron en la idea de cómo salir de la teatralidad del teatro, ¿no? Y hacia dónde apuntar con eso, porque tampoco es cuestión de ir para cualquier lado. Entonces, y sigo pensando en eso. Pero creo que la cuestión de la cuestión de la memoria. ¿Se acuerdan que el otro día les dije que había un libro de una, ay, no sé si es mexicana esta mujer, creo que es mexicana, a ver. Sí, es profesora de la UNAM. Se llama Rosaura Martínez Ruiz. El libro se llama Freud y Derrida, Escritura y Psique. Todo está dedicado el librito a el artículo de la pizarra mágica de Freud y la lectura que hace Derrida en un ensayo sobre ese texto de Freud. Esto es lo mejor que yo he leído sobre el tema. Voy a ver si aunque sea la primera parte del prólogo la puedo escanear y mandárselas, porque tiene cosas súper importantes para nosotros como teatristas. Les voy a leer un fragmento nada más, porque ahí viene la cuestión que nos importa. Por todo esto, dice ella en la introducción, uno de los principales puntos que me propongo analizar es el problema de la memoria cuando el psiquismo se torna texto. Esto es importante. ¿Se torna qué? Texto. Cuando el psiquismo se torna texto. Lo que ella plantea es que la pizarra mágica es la conversión que hace Freud del psiquismo en texto. ¿Se acuerdan que hablamos de escritura, de reescritura, de traducción? Sí. Ella dice, el psiquismo se torna texto o, en otras palabras, cuando la huella mnémica es trazo. Trazo, no significante, trazo. La característica de la huella que encuentro más importante es su alterabilidad. La memoria, cuando José hablaba de lo histórico, cuando vos traes algo incluso histórico de la comunidad indígena y lo pones en Nueva York, estás alterando todo, estás alterando todos los trazos de la memoria indígena y de la memoria occidental. En la nota sobre la pizarra mágica, Freud dice que el aparato psíquico es ilimitadamente receptivo para percepciones siempre nuevas y además procura huellas mnémicas duraderas, aunque no inalterables. Yo tal vez acá cambiaría, incluso en el texto de Freud con Condillac, es
ilimitadamente receptivo para las sensaciones. No sé si tanto para las percepciones. Es la alterabilidad de la huella anémica el fenómeno que sitúa al aparato psíquico fuera de una metafísica de la presencia y lo coloca en medio de un juego entre presencia y ausencia y memoria y espera, dentro de la lógica de la indecibilidad y de una ontología asediada por fantasmas. Es un fragmento esto contundente para que lo podamos retomar en la próxima clase. Presencia, ausencia, Presencia, ausencia. ausencia o memoria y espera. ¿Qué es la espera? ¿Por qué habla de la espera? Y esto es algo que es maravilloso. Son todos esos recuerdos, ¿no, Gustavo, que se van cruzando, ¿no? Sería esa espera, como porque, por ejemplo, ahí Freud dice que la conciencia reemplaza la memoria, ¿no? Ya. Y la memoria está en esa espera, va cruzándose, porque además ella aparece de repente por, ¿cómo se llama? Por un efecto, por un estímulo. Aparece ese trazo de la memoria, Es crea que una la reconstrucción. convocatoria de esos trazos desde el presente es en función, o sea, convocas el pasado del registro de la memoria desde un deseo del presente en función de una demanda de futuro. Lo que Derrida llama el porvenir. Es algo del porvenir. A ver si encuentro, acá Claro, dice. son todos esos El trazos, ¿no? descubrimiento, dice, del efecto retardado, el après-coup, el Nachtrelicht de Freud, porque siempre es retardado, siempre es desde atrás desde el presente hacia atrás, ¿no? Lo mismo que en el significante, en la línea del significante en Lacan, ¿no es cierto? Siempre entendemos desde la última palabra armamos el sentido, ¿no? Si yo digo la rosa blanca, tengo un sentido, pero si digo la rosa blanca sucia, el sucia ya me cambia todo. La rosa blanca sucia que me tiraste, cambia todo, por la cabeza cambia, o sea, a medida que avanzo en el significante, retrocedo en el sentido. Entonces, dice, el descubrimiento del efecto retardado nos permite deslindarnos de la teoría del trauma que asocia un efecto traumático específico, lo desaparecido, por ejemplo, con el origen de la etiología del padecimiento psíquico. Eso ya está en Freud, porque en Freud tenemos que volver a los recuerdos encubridores, que todavía no hemos hablado. Nosotros no podemos recuperar la vivencia del trauma. No. Lo que recuperamos es el recuerdo, un recuerdo que a su vez es encubridor del trauma. No hay nada como el evento traumático, el evento traumático. Ella subraya el evento. Desde esta lectura del psicoanálisis, si el texto psíquico está abierto a la reescritura, entonces el trauma está diferido, siempre y radicalmente por venir. El trauma solo ocurre con y como el retardamiento. Bueno, y después sigue con algunas otras cosas. Dice, la escritura es radical apertura a la otredad como radical posibilidad de alter, que significa otro, alteración. Sí, siempre la escritura es alteración de la memoria. La memoria, como dijimos la vez pasada, no es arqueológica. Esa parte de la memoria sí está en Freud, en los primeros escritos, pero incluso en los primeros, como en la Carta 52, ya vemos que no está todavía esto arqueológico. Está esta idea eh, de la memoria como haciéndose constantemente a Sí. través de la escritura. Escritura, tiene que haber un cuerpo, el cuerpo de la escritura. La escritura es un cuerpo, no es palabra, no es palabra. Creo que la idea de texto a nosotros aquí nos da esta idea de lo que creo que José habló
o la chela que estuvimos comentando, de este espacio teatral como un espacio psíquico, escriturario o escritural, de reescritura, de traducción o retraducción de rasgos. Y ahí, entonces, claro, lo verbal va a ocupar un campo muy importante, pero en el teatro más clásico, más ortodoxo, lo verbal ocupa casi todo el espacio. Todo lo demás es decorativo. Pero ya para nosotros hoy, Grotowski por medio, ¿no es cierto? Estamos en el campo de la lengua, de la langue. Entonces estamos en una relación más cercana a los rasgos, huellas de la memoria, inscritas en la memoria. Más peligroso, más singular, más transindividual, pero también más singular. Entonces, yo creo que por ahí voy a ver si puedo escanear este prologuito y se los mando porque es muy, pero muy interesante. El libro de esta mujer es realmente alucinante, yo lo tengo todo marcado. Menos mal que lo encontré en mi biblioteca porque no puedo mucho buscar en mi biblioteca con el andador, pero justo lo vi y lo saqué. Entonces, creo que todos estos temas nos están llevando a la pregunta de la vez pasada, ¿cómo imaginar un teatro fuera del imperio perverso audiovisual? Porque cuando decimos audiovisual o decimos lo verbal, estamos hablando sí de sonido, pero de sonido articulado. ¿Qué pasa con lo no articulado, lo que no se articuló? Porque el otro día me decía la Marta Jerez, ¿qué querías decir vos cuando decías que la voz no era áfona? Porque en el seminario del año pasado Miller se le da por decir ese disparate de que la voz es áfona. Y se lo atribuye a Lacan, yo revisé todo Lacan nunca dijo que la voz es áfona. Y yo traté de imaginarme la voz del super yo, del ello, del super yo atroz, que nos comanda a gozar. Es una voz. Y había un analista ahí que es muy simpático y dice, yo no entiendo cómo una voz puede ser áfona. Entonces yo se me da por intervenir y digo, bueno, a mí me parece que la voz no es áfona, que la voz es no articulada. Y me dice la Marta, al otro día me dice, ¿por qué no desarrollas eso un poquito? Y la clase que viene lo comentas. Bueno, a mí eso me resultó en ese ensayo que leyó Néstor Brausten 2 días antes de morir. Y yo dije que comparaba la voz porque el inconsciente, el ello, no el inconsciente, el ello, lo real aparece en el grito, en la respiración agitada, en, el, en, en los ahogos. Ahí está para la voz, esa es la voz. Pero no es la voz no es el significante, no es el sonido articulado. Yo dije, bueno, hay que imaginarlo como lo sordo para la fonología. Es decir, no es entonces, o como no, obviamente la voz tiene una dimensión fenomenológica. Es ruido, pero no es solo Sí. ruido. Es el lugar no articulado fuera de lo simbólico. Es cuando en lo simbólico no me da palabra, me ahogo. No puedo respirar, grito. Entonces, Artaud es el que va a entrar por ahí. Lo no articulado. No música en el teatro. Ruidos, ritmos. Es ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que Otra habla. vez, cuerpo pulsional, cuerpo pulsional. Otra vez Inclusive estamos. la misma estructura de la obra es un cuerpo que se habla, ¿no? Que es como todos esos sonidos que ella produce, todas esas modulaciones, cambios de ritmo, respiraciones, fluidos que corren dentro del escenario, es un cuerpo que está, es un cuerpo completo todo, ¿no? Cada uno que contiene muchas,
muchos elementos, como lo dice Julia Kristeva, ¿no? Kristeva habla de ese cuerpo literario, que es que él respira sin necesidad de decir una palabra, pero explica muchas cosas. Bueno, ayer yo quería ver una película que es Star, con la Kate Blanchett, que creo que estuvo nominada para el Oscar, algo así, no sé si ganó algo. Y yo miré en Amazon y Amazon me quería cobrar como $20. Y yo dije, no, voy a esperar que Amazon la ponga gratis. Y esta semana la subió gratis. Entonces anoche me la vi. La verdad que no entendí nada de la película. Eh, Ahora, si tienen la oportunidad de verla, ahí la actuación de la Kate Blanchett es alucinante. Y presten atención a cómo maneja esta mujer los silencios que van escandiendo lo que quiere decir. Corta las frases y se produce en una película no sé cuántos segundos de silencio que te dejan en una situación como de vacío, vacío. Esta mujer, un manejo de eso que yo digo, Dios mío, qué bárbaro. Pero ahí creo que lo que va cortando es la voz. Ah, Es la voz del super yo atroz, no el super yo moral, heredero del Edipo, sino el heredero del ello. Entonces, es esta voz pulsional, objeto pulsional para Lacan, la voz invocante, que es siempre el regreso de lo peor del padre, según los psicoanalistas. De lo peor Del padre, del padre. de la función padre. No del padre, de hombre ni mujer, sino de quien asuma digamos, de la función paterna, de los nombres del padre. Entonces, la verdad es que yo no entendí la película, tiene un final que me gustaría que la vieran para que me contaran qué entendieron ustedes. ¿Cómo se llama? Se llama Tar, T-A-R. Es el nombre de ella. Es una película súper sofisticada, para gente muy sofisticada, no es para el populacho, para nada. Yo no sé la gente, que si hay alguien que no está metido en esos temas, qué pudo haber entendido, porque es súper, súper sofisticada. Ahora, el trabajo de ella, el trabajo en general de todos los que están ahí, pero el trabajo de la Kate Blanchett es increíble. A mí me fascina ella, pero en esta película es una cosa de no poder creer. Ahora, yo no entendí nada de la película. Y anoche la terminé de ver como a las 2:30 de la noche, me quedé hasta la 1, digo, a ver, me voy a leer algunas reseñas, y leí unas reseñas de acá de Estados Unidos que tampoco entendieron nada, y no saqué nada porque no me aclararon nada. Entonces, la verdad es que por ahí la voy a tener que volver a ver. Muy lenta, pero muy detallista, tal vez muy dispersa la narración, se pierde un poco, no sé a dónde va, pero bueno, por ahí si la pueden ver, me comentarán ustedes qué les parece. Ella es genial. Ella es genial. Si Donnie la vio también en teatro en Nueva York, dice que es algo increíble la mujer en el escenario. Así que bueno. Yo quisiera que retomemos un poquito la carta 52. ¿O no? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? ¿Qué es esto? Oh, tengo un desastre acá. Acá está. La tienen ahí cerca de la carta 52. sí. Vamos a ver, vamos a ir leyendo de a poquito a ver qué nos parece. Dice, tú sabes que el trabajo, le dice a Fliss, tú sabes que el trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por estratificación sucesiva. Ahí tenemos todavía un cierto desliz antropológico, pero igual las huellas, los trazos se van inscribiendo uno sobre otro, ¿no? Se van estratificando. Ahora, ¿qué les sugiere a ustedes la idea de mecanismo psíquico? La
La pizarra para Freud es un aparato. ¿A qué idea los lleva los de mecanismo? No, porque es un engranaje, ¿no? Porque son mecanismos que son varias cosas al mismo tiempo funcionando. No es único, no es, no es lineal, ni es una piedra única que es, no es que son varias líneas que se van engranando y que crea, porque incluso más adelante lo va a decir que son, las memorias son múltiples, no son únicas, ¿no? Bien. Entonces, por eso es que se habla del mecanismo, porque esos son los referentes de lo que está experimentando el sujeto en ese instante. ¿Eh? Ve y de inmediato tiene un sistema de conexiones que se expanden y se Ahora, cruzan. un El mecanismo, mecanismo es eso, ¿no? ya, Yo pero había ese pensado mecanismo, en el funcionamiento del aparato óptico. cuando hay un aparato, ¿el aparato cómo funciona? Por mecanismos de... ¿Hay sujeto? No. No. La memoria no tiene sujeto. Acá nos está diciendo mecanismo, sí. La mujer esta que les mostré, ella trabaja Ajá. eso porque Derrida trabajó eso, ¿no? La lectura de Derrida es muy buena, claro, desde otra posición teórica, pero es muy buena. Y el hecho de que sea un mecanismo psíquico, en el sentido de acá todavía Freud, deudor de la idea de la máquina. Descartes plantea el tema de la máquina, ustedes se acuerdan que el siglo XVII vive fascinado por el autómata, Por el auto. ¿no? Y Marx va a llegar a lo del gran autómata, que es cuando las máquinas son manejadas por máquinas que son manejadas por máquinas. Marx, en el capítulo 13, por lo menos de la edición del Fondo de Cultura Económica, parte de la historia de la tecnología y dice que el hombre empezó con una palanca para aumentar su fuerza física y al final el hombre termina siendo duplicado por la máquina cuando aparecen las máquinas de tejido, que ya son como 20 brazos en vez de los 2 brazos de un obrero, y luego el tipo que ya ni siquiera tiene que manejar la máquina, sino apretar un botón, y finalmente máquinas que se controlan por máquinas. Entonces a eso le llama el gran autómata. Y ahí, bueno, esto nos va a llevar a algo terrible, ¿no? Que la memoria sea un mecanismo. Y dice, pues de tiempo en tiempo, el material preexistente de huellas némicas experimenta un reordenamiento según nuevos nexos, una retranscripción. ¿Quién hace ese nuevo reordenamiento? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Quién hace el nuevo reordenamiento? Dice que de vez Eh, en cuando la memoria experimenta un reordenamiento según nuevos nexos, una retranscripción. Y aparece acá ya la escritura. El proceso mismo. Are you sure? ¿Estás segura? Sandra, no te escucha, no te escuchamos. No te escuchamos, Sandra. Ah, ¿no? Hola. Aumenta el volumen. Decía como que el mecanismo no deja sujeto a un costado, lo saca del centro del protagonismo. Ya. Lo saca el protagonismo, el mecanismo. Es la memoria es un mecanismo. Ahora, ¿el reordenamiento lo produce el mismo mecanismo o tenemos que suponer que responde a otra cosa? Supongamos, ustedes van a hacer una obra sobre don José de San Martín o Bolívar. Se juntan con todos los documentos de la memoria histórica. Cuando hacen el show, ¿qué van a hacer? Van a hacer una retranscripción a partir de nuevos nexos, sea a partir de un sujeto, no del show. El show puede tener una intención. Oh, voy a hacer una obra sobre Simón Bolívar.
pero el inconsciente tiene el sujeto. Y quién sabe qué carajo de obra me sale si termino traicionando al yo, o qué, o sea, aparece algo muy terrible. Entonces, acá aparece ya una idea de sujeto que todavía Freud no puede tener, porque esa la va a tener Lacan. Pero de alguna manera acá aparece algo que reordena. Si no hablamos de sujeto, hablemos de un deseo. Aparece un deseo externo al mecanismo que reordena las inscripciones y las retranscribe. ¿Y de dónde vendría ese deseo? Y tiene que venir de un sujeto, ¿de dónde va a venir? Y para que un sujeto tenga deseo, tiene que estar castrado por lo simbólico. ¿Qué significa estar castrado? Que el significante marcó su cuerpo para hacerlo miembro del contrato social. O sea, tenemos que renunciar a cierta satisfacción pulsional para poder ser sujetos de la ley y poder vivir en comunidad. Porque si todos nosotros no renunciáramos a las pulsiones, seríamos todos contra todos. Chela, no me gusta tu vestido, salí de mi vista, te mato, total no me gusta tu vestido. O sea, si no puedo frenar la pulsión, no hay sociedad posible. Entonces, castración significa renuncia a una satisfacción pulsional que va a dar lugar a dos cosas. A la repetición, porque el sujeto va a querer recuperar esa pulsión renunciada, esa satisfacción renunciada. Y también la castración le va a hacer el agujero de la falta, que es el deseo. El deseo es una falta. Si deseo algo es porque no lo tengo. Entonces, el deseo, que es hablar de deseo, es hablar de que hay un sujeto dividido. Dividido, porque no es todo. Es no todo. Hay algo que no tiene, hay algo que perdió. Perdió el objeto del deseo y perdió la satisfacción pulsional, que va a dar lugar a la repetición, porque la repetición, la verdadera repetición, es la automática. La automática. La repetición como automatón, que llama Lacan, es la del retorno de los signos, es la de los siempre lo mismo. Entonces ahí es donde se arregla el mecanismo, se organiza el mecanismo, Gustavo. Siempre cambia el mecanismo, se altera, como decía la mujer esta. Ajá. Se altera, siempre el mecanismo es otro. Otro. Por eso nunca podemos dar el todo del sentido, porque el mecanismo se reordena. Y por eso en los ensayos de consejos técnicos que Freud da a los psicoanalistas, le dicen que el psicoanalista no se quede durante 10 sesiones hablando sobre el mismo sueño, porque aunque le dedique 100 sesiones, no va a agotar el sueño, porque el sueño tiene un ombligo, el ombligo del sueño. Hay algo que resiste al significado. Y entonces dice, no agotar al paciente en 10 sesiones hablando del mismo sueño. Entonces, plantear una interpretación y luego ya reaparecerá eso con otro material, pero no quedarse anclado, ¿no? Entonces, por supuesto, acá tenemos lo de Condillac. Dice, en su momento he afirmado un reordenamiento semejante para las vías que llegan desde la periferia del cuerpo a la corteza cerebral. Todavía estamos con un discurso neurológico de Freud, 1800, mucho antes del psicoanálisis. Pero acá tenemos esto, la sensación. Nosotros podemos controlar la percepción, consciente o inconscientemente, pero no podemos controlar la sensación. Si alguien tira una bombita de olor en el medio de un teatro y la gente empieza a vomitar, hay que cortar la función.
porque no puedes controlar la sensación. Entonces, la percepción sigue teniendo todavía un valor del yo, ¿no? De cierto trabajo del yo o del sujeto del inconsciente. A medida que se van inscribiendo las sensaciones y a medida que se va orientando el principio del placer o del displacer, el sujeto va armando esa red en donde reprime lo displacentero, que no quiere ni recordarlo, ni volver a verlo, ni nada, y va tratando de guiarse por el principio del placer. Entonces la percepción va a estar siempre gobernada por el principio del placer. Claro, de pronto falla y veo cosas que me desagradan. Y luego arma las formulitas esas de la figura 7. Y dice, es que conciencia y memoria se excluyen entre sí. Esto es fascinante. Esa parte, ajá. A mí me encanta esa parte. Esa parte es fascinante, ¿no? P dice, son las neuronas donde se generan las percepciones, a que se anuda conciencia, pero que en sí no conservan huella alguna de lo acontecido. Es que conciencia y memoria se excluyen entre sí. Entonces, ahora, los signos de percepción, lo que llama signos de percepción, él dice es la primera transcripción de las percepciones. Supongamos todos nosotros o todo un público en un teatro expuesto al olor del incienso, al olor del incienso. No todos van a conectar esa sensación olfativa con los mismos signos de percepción. Porque los signos de percepción que están, primera transcripción de las percepciones, y que le pone arriba la I, el número I, el número 1, ¿no es cierto? Son las más antiguas, ¿no? Y dice, por completo insustituible, insusceptible de conciencia, no tenemos, registramos alguna percepción sin ningún filtro de la conciencia, se grabaron y se grabaron. El canto de la mamá, el timbre de la voz del perro, qué sé yo, los pajaritos, ese de cuando era niño, se me grababan, completo, insustituible y articuladas según una sensación, asociación por simultaneidad. Acá tenemos esto que veíamos que era una falla de Condillac, no es una a una, sino que nosotros recibimos una invasión de cosas de todo tipo, olfativas, rítmicas, sonoras, gustativas, táctiles, whatever. Entonces, eso viene todo y es la primera percepción. La primera, dice, primera transcripción. Observen, ¿qué es para ustedes transcribir? Transcribir es pasar del oral a lo escrito, ¿no? Por ejemplo, transcribir, pasar. Pasar de un traducir. sistema a otro. Yes. Pero fíjense que es lo que dice José de la oralidad a la escritura. Es siempre un proceso de otra cosa a la escritura. El mecanismo del que nos habló al principio es un mecanismo de escritura. Es decir, ahí estamos hablando de... Acá cuando habla de signos, como vimos la vez pasada, no son los signos de Saussure, son huellas, son marcas, trazos. Entonces, es la primera transcripción. Simultánea, está todo junto, se van inscribiendo juntos en la superficie de cera. Ahora dice, inconsciencia es los signos esos de percepción, la primera transcripción, ya para 1920 y pico, cuando arma la segunda tópica, Freud le va a llamar el ello. El ello. Es la primera transcripción. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de defendernos de eso.
un niño ya desde que está en el vientre materno y luego cuando sale a una cantidad de estímulos, ¿no es cierto?, que no puede controlar de ninguna manera. Se le inscriben, quiera o no quiera. Olores de todo tipo. Pero ya después tenemos la segunda transcripción, ordenada según otros nexos, tal vez causales. Las huellas IC, que están arriba con el número 2, quizá correspondan a recuerdos de conceptos, de igual modo inasequibles a la conciencia. Fíjense en esto, ¿qué les digo? Claro, porque Recuerdos de conceptos inasequibles a la conciencia. ya son los recuerdos, ¿no? De la memoria, porque en cuanto la conciencia crece, la memoria, como ellas no son compatibles. Bien, no Entonces, son compatibles. la cuestión de la memoria, cuando yo estoy consciente, ¿cómo se llama? Ella tiende a, ¿cómo se llama? Como a apagarse, ¿no? Voy apagando algunos conceptos que están ahí, porque puede ser por displacer, por todo eso lo que él Claro. dice. ¿Sí? Entonces creo que ahí lo que está tratando de explicar es eso, que ahí está colocando la premisa que habló al principio, sobre conciencia y memoria se excluye. Entonces, mientras la memoria trata de salir, la conciencia la apaga, la disminuye, la va cerrando. Entonces, esos conceptos que estaban ahí, de esos recuerdos que tú tienes de la infancia, de la juventud, de muchos de ellos simplemente están por fragmentos, porque había cosas que no te interesaban recordar. No te interesa porque no eran así. Bueno, pues no era relevante, pero sí es relevante el día que me caí del árbol por ir a agarrar un gato, ¿eh? Ah, sí, ese día era de tarde. ¿Sabes? Tengo leyendo eso, me acuerdo de muchas cosas. Yo tengo un recuerdo recurrente en mi vida que dice que fue como cuando yo me di cuenta de que yo era un ser consciente que sabía comprender conceptos. Un día yo fui con mi familia para una finca, ¿no? Una granja que tenía mi tía, ella tenía una venta, ella vendía conejos y todo eso, ¿no? Era enorme y atrás había un río. Entonces yo fui con mi hermano, mi papá dijo, no vayan para allá porque se pueden caer al río, es un peligro, ¿no? Bueno, como éramos niños, teníamos como 8 años, ¿no? ¿Sí? Yo me fui al río y mi hermano se queda en la parte de arriba, yo bajo al río, donde estaba abajo al río, pegado hacia a la orilla. Entonces mi hermano agarra una piedra y la va a tirar al río, pero me la pega a mí en la cabeza. Y yo me caigo, ¿no? Me caigo en la orilla del río, no caí en el agua. Y mi hermano cuando vio aquello salió corriendo. Entonces yo me levanto así y yo me toco la cabeza y no tenía nada. Entonces, ay, no me hizo nada, pero seguramente perdí todo lo que había aprendido. Entonces empecé a recordar toda la lección que me había dado la profesora sobre la ósmosis en tercer grado, cuarto grado, y yo fui repitiendo toda la lección de memoria desde el río hasta donde estaba mi papá. Y después dije, sí tengo memoria, pero yo me asusté porque no tenía sangre. Entonces, cada vez que me acuerdo de ese suceso porque fue muy importante para mí, que yo dije, soy capaz de aprender cosas. Pero mira, vayamos a lo que sigue. PRC, preconciencia. Es la tercera retranscripción. Teníamos primera transcripción, segunda transcripción, o sea, acá hay algo que se transcribe. Después de la primera, ahora se transcribe la segunda. Y ahora tenemos la tercera transcripción ligada a representaciones de palabra. La segunda transcripción, lo de la inconsciencia, es lo que él va a llamar más adelante y que va a tomar también Derrida en la lectura de esto, en las representaciones de cosa. El inconsciente es representaciones de cosa, que en alemán es Sache, no es el Das Ding, que es cosa, la cosa, que es la muerte, la madre primordial, lo desconocido, el Sache, las cosas. Acá tenemos, por eso habla de concepto. Por ejemplo, de chiquitito tú viste, ya empezaste a mirar y viste una mesa, pero no sabes qué es mesa.
O sea, ahí hay un concepto ya, algo que se ha inscrito con una forma, que acá él dice esto como articulada, dice, con recuerdos de conceptos, recuerdos de cosas. Otra vez estamos en el campo de la lengua. Recordar, tú recuerdas la piedra esa que te tiró tu hermano. Tú recuerdas la sensación de esta saje, de esta cosa de tocarte la cabeza. ¿Por qué te tocaste la cabeza y no te tocaste los genitales, por ejemplo? Entonces, porque ya sabías que en la cabeza estaba la cuestión de la memoria. O sea, hay como representación de cosa, pero no es todavía verbal. La representación, la lengua está situada en el preconsciente. En el inconsciente tenemos la representación de cosa. Y en el preconsciente la representación es palabra. Después, más adelante, cuando tengas 4 o 5 años, vas a decir, oh, esa con 4 patas es mesa. Oh, eso que ladra es perro. La incorporación, digamos, la relación entre concepto y significante, ahora sí en el sentido de eso sí, ¿no es cierto? Es algo que lo vamos a ir haciendo progresivamente con el aprendizaje de la lengua. Ahora, ¿por qué conceptos y no cosas? Porque tú puedes tener representación de cosa. El primer perro que viste o gato que viste habrá sido negro, blanco, peludo, grande, chiquito, vaya a saber. Pero cuando llegas al concepto, tú tienes el concepto de la gatidad, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? El concepto de gato, y vas a reconocerlo en cualquier gato, que tenga el color que tenga, la altura que tenga. Entonces, acá hay algo muy interesante, que es esto de cuando los teatristas recurren a símbolos, ¿no es cierto?, en el escenario. Por ejemplo, o en la vida cotidiana, por ejemplo, para San Valentín, ¿cuál es el símbolo que la gente más utiliza? El del corazoncito flechado, ¿no es cierto? Entonces, a mí siempre me recuerda el hermoso poema de Oliverio Girondo, donde hace un poema de amor a su amada y le dice que la ama con el hígado, con los riñones, con el Sí. intestino delgado, qué sé yo. Es decir, ¿por qué habría que amar con el corazón? Y ahí hay toda una cuestión, ¿no? Pero justamente aparece esta cosa de concepto, representación de cosa en el sentido de cosa-concepto. Viste por primera vez un árbol, viste por primera vez, y ahí te quedó, pero después es el concepto de árbol, ¿no? Del que habla Saussure, el concepto de árbol, no el árbol. Y después entonces dice, estas preconciencias, la tercera retranscripción ligada a representaciones, palabras correspondientes a nuestro yo oficial. Desde esta preconciencia, las investiduras devienen conscientes de acuerdo con ciertas reglas. Acá está lo que vos decías, José. Lo que viene de la conciencia, ahora la conciencia con el preconsciente la van filtrando. Vas a aceptar aquello que es placentero y vas a evitar lo que no es placentero. Y por cierto, que esta conciencia pensar secundaria es de efecto posterior, nachtralig, efecto retardado. La conciencia es la última en intervenir, ¿no es cierto? Ahora, las percepciones y las sensaciones pasan también en parte por la conciencia. Cuando ya tenés armada la conciencia, las podés filtrar. Pero digamos, cuando eso era tabula rasa, ¿no es cierto? Se metían nomás. Entonces, en el orden del tiempo, probablemente anudada a la reanimación alucinatoria de representaciones palabras. Esto de tan temprano en Freud, de que sean reanimaciones, vean que no dice representaciones, dice reanimaciones
alucinatorias. Yo creo que lo que hizo la Chela en su espectáculo fue una reanimación alucinatoria de ese viaje al mercado con ese tío gay. Reanimación alucinatoria, ya pasada por el filtro del preconsciente de la palabra. Y como seguramente, estoy delirando, a la Chela no le alcanzó la palabra, se puso a bailar. Ya no podía, ya no le daba la palabra y había que reanimar. ¿Y qué hacías en la danza? ¿Qué era? ¿Caminar como cuando Era ibas al mercado? Me and Mr. Jones por la flaquita inglesa que se murió. ¿Cómo? La canción era Me and Mr. Jones por la chica inglesa que se murió. Ah, Pero la cuestión es que yo ya cuando termina toda la historia de la familia, me suelto el pelo y me subo a bailar. ok. Saco el erotismo. Ya, Se bueno, suelta el la moño. reanimación alucinatoria de las representaciones, palabras, ¿no es cierto? Que dice, de suerte que las neuronas conciencia serían también neuronas percepción y en sí carecerían de memoria. Allí donde la conciencia te puso un límite, tuviste que sacar el cuerpo visceral, el cuerpo erótico. Sí. Yo no sé si el cuerpo, me corrijo, no sé si el cuerpo pulsional es erótico. En tal caso, más bien el cuerpo pulsional está guiado por la pulsión de muerte. Pero de alguna manera, digamos, el cuerpo de la segunda transcripción, la del inconsciente. Sí. ¿Okay? Entonces, porque además, fíjate que una mujer de mi edad no se sube unos taques y se saca el pelo y se pone a bailar. es que vos te pusiste, si acá esto de la reanimación alucinatoria, tú te pusiste a bailar para reanimar alucinadamente aquel pasado que ya no podías poner en palabras, volver a revivenciarlo desde el cuerpo, no desde el relato, no desde la narración. Sí, Creo, sí, ¿no? sí. Una especie de lectura. Es decir, yo estoy ahora reescribiendo tu experiencia desde mis... Bueno, entonces, chicos, ¿por qué no cortamos aquí? Está Nos bien. vemos. ¿Cuándo es la próxima? A ver. Muy bien. El 28. Lunes 28. 28. El 28, yo creo que tenemos que seguir con esto, con Diliac, Freud, y voy a ver si les escaneo la introducción de esta mujer. Voy a ver si hay alguna otra parte que resulte interesante y se las escaneo para que le den una lectura. Creo que puede ser interesante, ¿no? Está riquísimo. Ahora se me dispara para A mí distintos me lugares. encanta cómo aparece la Sandra, realmente como un cuadro. Te tendría que sacar la Sí, foto sí, para sí. después pintarte, sentada ahí, genial, bellísima. Así que No se escucha nada. que no estoy en mi casa, Ah. ando con el celu y estoy economizando datos. Por eso. Ah, bueno. Ah, ya. Ok. Bueno, chicos, suerte. Después les paso el video. Un Bueno, abrazo, feliz Cuida, semana. se Chao, que cuidan. chao. descanses. Un Gracias. beso. Gracias, Gustavo. Chao, Sandra.